Bien amigos, hoy les traigo el método de los mínimos cuadrados. Para empezar, tenemos que saber que en matemáticas un punto representando un valor se ve así. Sin embargo, que para la estadística y para el análisis numérico en realidad se ve así. Es un punto que es el cual estamos midiendo con un porcentaje de error o un rango de error. Por ejemplo, aquí en este punto lo identifique como un rango mayor al de este punto, porque depende de qué estamos midiendo con respecto a qué. Por ejemplo, en este punto, vemos que queda en este punto. Y este punto está midiendo otra cosa con respecto a otra. No podemos esperar a tener el mismo error en uno y en otro. Para esto nos sirve el método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados o lo que intenta hacer es encontrar una función continua que se aproxime a los datos dados. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las fórmulas son sencillas. Las fórmulas son estas, fáciles, sencillas y para toda la familia. Aquí está la sumatoria de X, la sumatoria de Y. Ya sabemos que este símbolo de aquí es la sumatoria. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a verlo en un ejemplo para tenerlo un poquito más claro. Tenemos los siguientes datos. Tenemos la columna de X y la columna de Y. Nosotros ya hicimos previamente la medición de cada dato. Aquí, por ejemplo, tenemos una lista desordenada, ¿no? Tenemos al 1, luego tendríamos al 2, pero no está hasta acá. Luego al 3, al 4. Este ejemplo o este método nos permite hacerlo incluso si no tenemos los datos ordenados en nuestra tabla. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a intentar encontrar con este método? Lo que vamos a intentar encontrar es una recta que se acomode o que se ajuste a todos los espacios, ¿sí? Es decir, que el error de aquí a acá sea mínimo o la distancia sea mínima en promedio encontrada con los distintos puntos, ¿sí? Podemos encontrar aquí otra distancia. Eso es lo que va a tratar, de eso es de lo que va a tratar nuestro método. Encontrar esa recta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante varias ecuaciones que son las que ya vimos acá. Lo que tenemos que hacer antes que nada es tomar nuestra tablita y hacer nosotros nuestra sumatoria. Hacemos la sumatoria de X de aquí a acá. Aquí está. Hacemos la sumatoria de Y y luego vamos a multiplicar X por Y. 7 por 2 son 14, 1 por 9 son 9, etc. Hacemos toda la multiplicación y luego hacemos la sumatoria de nuevo. Después tenemos que agregar otra columna que es X cuadrada. Es decir, vamos a agarrar el 7 y lo vamos a elevar al cuadrado, que son 49. El 1 al cuadrado es 1. El 10 al cuadrado son 100. Y hacemos de nuevo la sumatoria. De nuevo esto lo vamos a llamar sumatoria de X. A esto lo vamos a llamar sumatoria de Y. A esto lo vamos a llamar sumatoria de X por Y. A esto lo vamos a llamar sumatoria de X cuadrada. Así los vamos a ir identificando dentro de nuestras ecuaciones. ¿Por qué? Porque aquí ya lo podemos sustituir tal cual lo estamos encontrando. ¿Sí? Es un método bastante talachudo, pero efectivo. ¿Por qué? Porque una vez teniendo nosotros estas sumatorias, ya podemos, lo único que nos haría falta, por ejemplo aquí tenemos ya la sumatoria de XY, ya la sacamos, la sumatoria de X, la sumatoria de Y, la sumatoria de X de nuevo, ¿no? Pero aquí nos haría falta solamente explicar de dónde sale esta N. Esta N, de donde viene es del número de elementos. Nosotros tenemos aquí 9 elementos, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿De acuerdo? Entonces N es nuestro número de elementos. Si tuviéramos 14 serían 14. ¿Sí? En este caso son 9. Como vamos a encontrar una recta, nosotros ya sabemos que la ecuación de la recta es mx más b. Y esta ecuación nos sirve para sacar la pendiente de la recta. ¿Sí? Pues lo que vamos a hacer es simplemente sustituir
y obtenemos la pendiente de menos 0.61, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? La pendiente tiene que ser negativa porque tenemos datos aquí que necesitan ser cubiertos, ¿sí? De lo contrario, la pendiente tendría que ser así, pero vemos que estos datos se desajustan mucho y estos también. Entonces la pendiente es negativa, por lo cual vamos en buenos pasos. Después de esto ocupamos la siguiente fórmula. B, o el corte con el eje de las Y, va a ser igual al promedio de Y menos la pendiente, que ya la sacamos acá, es esta misma pendiente, por el promedio de X. Recordando que el promedio se saca con, por ejemplo, el promedio de Y se saca con la sumatoria de todos los elementos de Y entre el número de elementos. Entonces tenemos como tal la fórmula terminal esta. La sumatoria de los elementos entre el número de los elementos menos la pendiente por la sumatoria de los elementos en X entre el número de elementos. Si lo sustituimos tal cual en la fórmula terminal, como lo habíamos dicho, aquí tenemos sustituir con este, que es un número exacto, 61/99. Entonces tenemos ya este resultado, que son 661/297, a lo cual nos da un corte con el eje de las Y en 2.2255. Ahora, ¿cómo lo podemos representar o cómo lo podemos poner? Lo podemos poner con decimales. Sin embargo, yo lo que recomiendo es que para el carácter computable, que es lo que nos compete, lo pongamos con fracciones. ¿Por qué? Porque las fracciones siempre son más exactas que un decimal. Aquí, por ejemplo, yo escribí todos los decimales, así sean iterativos, pero escribí todos los decimales. Lo podemos cortar a 4, a 6, a 8, y sin embargo esto siempre va a ser más exacto que esto, ¿sí? Entonces lo que procedemos a hacer es definir a nuestra recta. Aquí tengo la recta definida como la pendiente y B, ¿sí? Esta es la recta que se ajusta a los datos recibidos. Según la ecuación de la recta, Y es igual a mx más b, ¿sí? Ok, entonces aquí ya podemos observar que la recta está dibujada. Aquí tenemos el corte en 2.23, como lo habíamos dicho, y en 3.61 es el valor que nos va a ayudar en un futuro a predecir cualquier tipo de dispersión lineal, ¿sí? Dentro de nuestros datos. Ahora vamos a ver los errores. ¿Cómo calcular los errores? Primero tenemos la correlación lineal. ¿Qué nos dice la correlación lineal? La correlación lineal es qué tanto la recta se acerca a los valores encontrados. Dicho de una mejor forma, o de una forma más ilustrativa, esta recta que encontramos, que habíamos dicho que corta en 3 y en 2 punto y pico, es decir, algo así, se ajusta a todos los valores encontrados con un promedio. Sin embargo, si nosotros encontráramos, por ejemplo, algo así, sería mejor, ¿no? Se ajustaría la distancia a cada uno de los puntos de mejor manera. ¿Qué es lo que nos va a representar el número que vamos a encontrar? El número que nos vamos a encontrar es qué tanto está correcto decir que es una recta o no es una recta. Si el número que encontremos está entre el intervalo de 1 a menos 1, quiere decir que es correcto o preciso decir que se asemeja más a una recta que a una curva. En caso contrario, tendríamos, si el número se sale del rango de 1 a menos 1, quiere decir que lo que necesitamos hacer es otro procedimiento para encontrar una curva de tipo exponencial, ¿no? Para
poder ajustar a todos los parámetros dentro de esto. Ok, vamos a ver cómo se calcula la correlación lineal. La correlación lineal es sencilla. Tenemos el número de elementos, la sumatoria de x por y, recordando que no es la sumatoria de x por los valores en y, sino la sumatoria de x por y, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Luego tenemos estas dos raíces cuadradas, que ambas son similares, nada más cambia la y. Es el número de elementos por la sumatoria de x cuadrada menos la sumatoria de x por la sumatoria de x. Ojo, aquí algunos autores lo ponen como... No hay que confundirse con que esto es la sumatoria de x elevado al cuadrado. Es decir que vamos a tomar como tal la sumatoria de x y lo vamos a elevar al cuadrado. Este es diferente que este, ¿sí? Entonces, ojo de no confundirse. Ahora, una vez aclarado esto, si nosotros sustituimos todos los valores dentro de esta ecuación a nuestra recta de Gauss, nos da aquí que está en el rango aceptable. No es lo conveniente. ¿Por qué? Porque mientras más se acerque al -1, es menos conveniente hacer una recta, ¿sí? Sin embargo, está dentro del rango aceptable, por lo que no nos preocupamos mucho, ¿sí? La siguiente característica de error, o de calcular algún error dentro de nuestra curva, es lo que se le llama la magnitud de beta cuadrada. Beta cuadrada nos ayuda a darnos cuenta realmente de en cada valor cuánto nos estamos equivocando. Este es, por así decirlo, un porcentaje de cuánto nos estamos equivocando en sacar, o de cuánto es el error, ¿sí? Lo que les hablaba al principio. De cuánto es este error. ¿Con respecto de quién? Aquí estamos diciendo con respecto de sí mismo. Pero en el método de mínimos cuadrados y en específico de beta cuadrada, ¿cuánto es el rango de error entre el punto encontrado o el punto medido y nuestra recta? ¿Sí? Entonces, beta cuadrado, eso es lo que nos va a decir de cuánto es esa distancia. La sumatoria es lo que nos dice aquí. La sumatoria nos indica qué tan grande fue el error a los parámetros según la recta encontrada. Esto nos sirve un poco más para estadística que para análisis numérico. Sin embargo, cabe recalco que se debe de sacar para saber si realmente este procedimiento es aplicable a la problemática que nosotros estamos teniendo. Lo más importante es sacar la correlación lineal o el índice de correlación lineal, porque esto nos va a decir si la recta realmente es aceptable o no.